Perdón por la demora en subir este video, teniendo en cuenta que el anterior capítulo llegó a la meta en 24 horas. Solo que he estado ocupada en deberes escolares y otras cosas. Pero ya está el capítulo y espero que lo disfruten. La meta será la misma, los veo en otro video. El sabor de la miel es exquisito, me hacía experimentar la dulzura de un baño de miel. Su aroma, su sonido, eran lo mejor de todo, podía sentir las caricias de amor que la primavera le otorga a la primera flor al florecer. El sonido del agua, los cantos de las aves, todo era relajante y cómodo, el viento danzaba cual bailarina en un festival de primavera. Paimon entiende que no habías comido y tienes hambre, pero déjale algo a Paimon también. La pequeña voz de Paimon entró en mis oídos, quise hacerme la sorda y seguir comiendo el rico pollo asado con miel. Pero aquella hada jalaba mi ropa con el intento de quitarme el plato en mis manos, fue imposible pues moví el plato de un lado a otro para que ella no pudiera agarrarlo. Paimon, déjala comer, tú ya has comido, Aether la regañó mientras la tomaba de su ropa. Pero Paimon quiere pollo asado con miel. Grito como un niño pequeño haciendo berrinche. Toma, solo te daré una pieza de mi pollo, estiré una de las patas de pollo, Paimon de inmediato la tomó y comenzó a comerla, mientras yo seguía comiendo lo mío. ¿En serio no quieres camarones? Por tercera vez en el día negué. Gracias por preocuparte, Aether. Como te dije, no como mariscos. Paimon no entiende por qué no los comes si son deliciosos, hablo helada con la boca llena. Mire el cielo con una pequeña sonrisa nostálgica, el recuerdo de mi familia llenó mi mente. Al igual que yo, ellos tampoco comían mariscos, tuvimos la oportunidad de probarlos y los dejamos, cuando nuestras vidas tomaron otro camino. ¿Hay algo más que no comas? Preguntó el rubio con curiosidad. Me lo pensé por unos segundos, en realidad en este mundo hay muchos animales que no puedo comer y menos de los que sí puedo comer, sobre todo por el tipo de animal que son. En realidad creo que solo puedo comer palomas y bueno, comida que no contenga otras carnes, rasqué mi nuca con algo de pena y aunque el rubio no me juzgaba, la sorpresa en sus ojos no se escondió al igual que con Paimon. Bajé la mirada hacia el lago frente a nosotros y miré los peces jugar en el agua. Lamento que no podamos comer en el restaurante de Sara. No te preocupes, Paimon lo entiende. Tiene razón, no te preocupes. Somos compañeros, un equipo, mejor dicho, nos apoyaremos en todo, Agatha, dijo el rubio llevando una de sus manos a su corazón, asentí con una pequeña curva en mis labios. Desde el momento que Venti tuvo que usar su vieja lira para controlar mi deuda kármica. Pensé que lo mejor era no acercarme al resto de las personas, que según la historia de Xiao no le afectaban a aquellos que tengan una visión, real o no, no quise arriesgarme. Fue por eso que cuando llegamos al puente de piedras para cruzar a la ciudad, les expliqué que comería a las afueras. Ellos no dudaron en seguirme, Venti como es costumbre se fue a la taberna de Diluc. ¡Qué deliciosa comida! Aether, eres un gran cocinero, exclamé alegre. Tuve el honor de probar la deliciosa comida hecha por el viajero. Me alegra que te guste, aunque no soy un gran cocinero, murmuró mirando el pasto verde bajo nosotros. Claro que lo eres. Crucé mis brazos sobre mi pecho, la mejor comida, es aquella que se hace pensando en los rostros de satisfacción que pondrá el resto por tu comida. Sonreí de oreja a oreja con uno de mis pulgares arriba, dándole mi mayor apoyo a la deliciosa comida que había hecho. Realmente no mentía, su comida es deliciosa y se notaba la experiencia que había en él, no sabía si aquello lo ganó durante sus viajes por Teivato desde que cayó en este mundo. Bueno, hace mucho tiempo que no cocinaba desde que me separé de mi hermana, dijo con sinceridad, sus ojos llenos de nostalgia me miraron. Mis ojos abandonaron la emoción al darme cuenta que había hecho un comentario en un territorio demasiado profundo. En nuestros viajes por otros mundos, yo siempre cocinaba ya que mi hermana no sabía hacerlo y cuando nos separamos, dejé de cocinar por dolor a su recuerdo. Entonces, ¿por qué? La pregunta llenó mi mente tan pronto su explicación finalizó. Quise saber el motivo de haber cocinado para alguien que conocía en menos de 3 días. Paimon, quien aún comía, se mantenía en silencio sin interrumpir nuestra conversación, los gestos de Aether se volvieron torpes y nerviosos, jugaba con sus dedos como si dudara de darme o no una respuesta. ¿Es que tú, te gusto?
Pregunté con una pequeña sonrisa burlesca. No. Gritó asustando a Paimon. Yo reí en un tono bajo. Es que tú eres como una hermana para mí y quiero protegerte. Tosí ante la confesión de mi rubio favorito. No creí que llegaríamos tan lejos a tan pocos días de conocernos. Es decir, realmente no me lo esperaba y aunque ahora me sentía pasmada, no sabía qué tipo de respuesta dar a alguien quien solo tenía una hermana presente en su corazón. Que me viera de tal forma tenía un significado muy grande, puesto que a Aether jamás consideró hermano o familia a nadie más que no fuera Lumine. Suspiré y llevé una mano a mi corazón. Miré al rubio con seriedad y una muy diminuta línea en mis labios. Lo siento, Aether. Pero no puedo aceptar esos sentimientos que deseas entregarme, no quiero ocupar un lugar que no me pertenece y jamás me pertenecerá. Llevamos pocos días de conocernos y que quieras considerarme tu hermana se me hace lindo, mas no quiero que en el futuro Lumine sienta que la has traicionado. No sabía si mis palabras eran demasiado duras, me sentía insegura al aceptarlo y sabía también que era demasiado negativa. La necesidad de proteger mi corazón dentro de este mundo era demasiado grande, en el fondo no quería encariñarme con ningún personaje de este mundo. Soy consciente que no pertenezco aquí incluso con una identidad de una personaje fallecida, ser Bonanus lo he dicho, significa enfrentarme a muchas cosas y ser Agatha no implicaba riesgos o al menos eso es lo que pensaba antes. Los ojos dorados del rubio conectaron con los míos, el dolor en mi corazón no fue fácil ignorarlo, había tristeza en aquellos ojos. Aether dijo la verdad, me veía como una hermana y quería protegerme, sin embargo, mi corazón es más importante que el suyo. Iré a revisar si hay algún encargo en el gremio de aventureros, mientras se hace la hora para continuar ayudando a Venti, con una voz tranquila, el rubio fue aguardando las sobras que quedaron. Está bien, me encargaré de limpiar mientras tanto. Aether solo asintió sin decir una sola palabra. Paimon nos miraba a ambos con preocupación, de vez en cuando la veía debatir consigo misma para ver cómo podía resolver el ambiente que ahora era tenso. Cuando me miró, no dudé en sonreírle para calmarla y negué para hacerle saber que no debía hacer nada que no sea entender la situación. Para cuando ellos se fueron, todo el aire que había en mis pulmones salió. Dirigí mi mirada al cielo para ver a Celestia, con el ceño fruncido estiré mi brazo hacia el cielo y formé un puño sobre Celestia. Te destruiré, finalmente, la bendita hora llega. Agatha no puede evitar agradecer a Barbatos a los cuatro vientos, aun cuando este se encontraba a su lado. No le importa la mirada que él le da cuando medio grita, solo le agradece que por fin pueden proseguir con la misión Arconte. Las horas fueron tan eternas que creyó habían pasado una semana entera. Eran las benditas 6 de la mañana, jamás creyó que amaría tanto desvelarse como ahora. Durante ese tiempo, se dedicó a practicar con su arma y vaya que fue difícil, le tomó horas acostumbrarse a la lanza. Creyó que sería fácil debido al peso del arma, fue tonta al confiarse. Por suerte pudo lograr usar la lanza de una forma decente, no tenía trucos increíbles aún como el resto. Solo tenía un manejo decente con su arma y ya. Suspiró, miró la espalda del rubio y luego miró al pelirrojo que hablaba con él y Jin. Aún no le hablaba del todo bien después del día anterior, el rubio había optado por hacer encargos y dejar a Paimon con su compañera. Desde que amaneció no le habló, él sabía que estaba mal y no se excusaba, Agatha lo trató bien desde que se conocieron e incluso se unió a su equipo. Aether tampoco se entendía a sí mismo, entendía el rechazo de su compañera y eso le dolía, los años de soledad que llevó en ese tiempo lo impulsó a una propuesta egoísta. Extraña a su hermana, hace años que no la veía y en ese tiempo no tuvo a nadie que no fuera la soledad para acompañarlo. Por suerte Paimon llegó y le ayudó en gran medida, comenzando por enseñarle el idioma de ese mundo, y a solo 2 meses de conocerse, llegó Agatha. Otra persona que venía de otro mundo, alguien como él. La familiaridad que sintió con ella provocó aquel gran deseo de tener una hermana más, al igual que con Lumine, quería cuidarla y protegerla. Sin embargo, ella se negó y él entendió cuando dijo aquellas palabras. Suspiró profundo y soltó el aire, debía dejar de pensar en eso y poner atención. Más tarde hablará con ella, tiene que disculparse y contar sus razones, no debía mentirle a su compañera, después de todo la confianza es lo que fortalece la amistad.
¿Estás listo para esta misión, viajero? Con un semblante serio, Aether asintió sin dudarlo. Diluc miró a las dos compañeras del rubio para recibir una respuesta de parte de ellas o más bien de Agatha. Ella le miraba aún con ese nerviosismo, no podía acostumbrarse a aquella mirada intimidante que el pelirrojo daba no solo a ella, sino a cualquiera. No era mentira que su carácter era fuerte, su desprecio por los caballeros de Favonius era tan notable como en el juego. Aún así, aunque ella admiraba al personaje, no podía evitar esquivar sus miradas para no sentirse presionada. Bueno, Diluc digamos que no es nada tonto, se daba cuenta y eso ocasionaba que frunciera el ceño cuando la veía esquivar su mirada. Agregando eso, no han tenido una conversación más amistosa. No como con el viajero, con quien ha cruzado un par de palabras y podía decir que el chico es alguien agradable e inteligente. Diluc observaba cada movimiento de la chica en silencio, su mirada se encontraba en otro punto que no fuera él. Venti por otra parte notaba el ambiente entre ellos dos, quería reírse, pero sabía que, si lo hacía, no podrá ir a la taberna del ángel durante un tiempo y no señor, eso no quería. El vino es parte de lo que más ama su vida. Está bien, cuenten con mi ayuda, dijo la castaña de mechones azules. Diluc dejó de mirarla ya satisfecho con su respuesta. Usen estas máscaras, servirán para que los Fatui no los reconozcan. Aether tomó las máscaras y entregó una de ellas a su compañera. La chica agradeció internamente que no tuvo que tomarla ella misma, en parte se salvó de que eso no ocurriera. La misión no era ni tan sencilla ni tan difícil, en realidad tenía una dificultad media. Agatha no había practicado sus talentos y eso era un problema para ella, sabía que el enemigo final tendría habilidades Pyro. Porque sí, aquella misión era la misma que ocurría cuando el viajero debía ir por la lira rogada por los Fatui. El problema es que aquella visión que se le otorgó por el sistema era su máscara de Jax y no una visión real. Por lo que para ella le pareció un chiste demasiado malo que no tuviera visión. Tardó demasiado para darse cuenta que en realidad, para usar sus talentos Sidros no necesitaba de dicha visión, porque es un alma humana en el cuerpo de una Adeptus, y la oportunidad se le fue de las manos, cuando podía pedirle ayuda a Aether. Vamos a Agua Clara, ahí es donde se encuentra el escondite de los Fatui, informó el pelirrojo. Aether y su equipo siguieron al más alto junto con Venti y Jin detrás de ellos, los únicos que entrarían en las ruinas serían Diluc, Aether y Agatha. El resto esperaría a las afueras para que no levantar sospechas. Como se había dicho, la misión solo era para reunir información acerca de los próximos movimientos que los Fatui harían. Claro que Agatha sabía, pero no podía revelar dicha información o el sistema le pondría un castigo, al que preferiría no arriesgarse. Cuando finalmente llegaron, el primero en entrar fue Aether, seguido de Agatha y Diluc al final. La primera prueba era cruzar al otro lado, tenían que evitar que las máquinas que lanzaban fuego no los quemara, debían correr tanto como sus piernas se lo permitieran. Bien, debemos esperar a que aquellos mecanismos giren al mismo tiempo para poder cruzar. Tendrán que correr porque tiene un límite de tiempo y no podemos hacerlo juntos, así que iremos de uno por uno. Las indicaciones que dio Diluc fueron escuchadas por el dúo, ninguno se negó a aquello, así que como tal acataron la orden. Agatha, vas tú primero, dijo el rubio a su lado y Diluc estuvo de acuerdo, no tuvo más opción que hacerlo. Así que espero durante unos minutos para que aquellos mecanismos giren y formarán un camino. Tuvo que contar alrededor de 15 segundos cuando vio la oportunidad para correr. Sonrió feliz de que su conteo haya sido exacto para cuando aquellos mecanismos volvieron a girar y lanzar fuego. Cuenten 15 segundos cuando comiencen a correr, es el tiempo que duran. Con ambas manos en su boca formó un megáfono para que su voz sonara más alta. Ambos hombres se miraron entre sí y asintieron. El segundo en correr fue Aether, quien contó 15 segundos como la chica había indicado, cuando llegó le regaló una sonrisa amable. Finalmente Diluc fue el último en pasar aquellos mecanismos, pronto el trío retomó su camino por aquellas ruinas, de vez en cuando Agatha se paraba para mirar alguna que otra cosa que llamaba su atención, si se encontraba cofres los revisaba y tomaba lo que encontraba. Aether y Diluc mantuvieron la guardia en busca de enemigo, hasta que al final encontraron uno de los Fatui. ¿Quiénes son ustedes?,
Preguntó el muchacho de vestimenta negra con tonos rojizos y una máscara que cubría sus ojos color negra. Este no es un lugar para intrusos. ¿Dónde está el resto de tus compañeros, Fatui? Diluc, quien dio 2 pasos al frente para enfrentar al joven Fatui. Sus ojos como la sangre brillaron contra la poca luz que había en el lugar, luciendo depredadores ante la mirada del enemigo. El Fatui tragó grueso, sintió su cuerpo temblar e hizo lo que pudo para no demostrar aquel temblor en él. Ya no tienes escapatoria, dinos dónde están tus compañeros. Aether se colocó al lado derecho del pelirrojo con una mirada seria. Como dijo, no tenía escapatoria con ellos ahí, el duro lo tenían acorralado. Por otro lado, Agatha solo miraba al tembloroso Fatui con una mirada neutral. Su intención era mantener una distancia para evitar que su deuda kármica no les afectara, que además de Venti y Aether nadie más lo sabía. ¿Están aquí por la lágrima de Stormterror? Preguntó de nuevo sin dejar que nadie notara su miedo. Claramente eso no funcionaba con el trío. Agatha miró extrañada al Fatui. ¿Una lágrima de Dvalin? ¿Por qué tendrían una de ellas? Lo pensó varias veces durante unos segundos, hasta que en su mente una pequeña luz despertó. Fue cuando recordó que solo había visto 2 de las 4 lágrimas que se utilizaban para la lira. Una de ellas ya estaba en manos de Aether, mientras que la otra se la dio Venti, faltaban 2 en total. Así que una de ellas la tenían los Fatui, y eso es lo que había cambiado en la historia. ¿Se habrán dado cuenta que la Gnosis no estaría en la lira? Aunque claro, Venti no es tonto para dejarla ahí. El sonido de una notificación llenó su audición. Una ventana violeta del sistema apareció frente a ella. Querida viajera, estás por dar comienzo a la etapa inicial en el mundo de Genshin Impact. Es por ello que una de las recompensas que se te otorgarán es el OOK. Sin embargo, actualmente se encuentra congelado y para descongelarlo tendrás que completar 2 misiones Arconte. Hasta que no sean completadas, debes seguir el curso de la historia y no revelar nada del futuro. Dicho esto, que disfrutes de este nuevo inicio. Espera, entonces todo lo que pase durante esos días será un tutorial. Sistema de advertencia. No puede insultar al sistema o automáticamente recibirá un castigo. Agatha mordió su lengua y cerró sus ojos para borrar los insultos. El problema no era no poder manejar la historia a su antojo, no. En realidad, si lo pensaba, ella tenía un poder libre sobre su personaje. No importaba cómo actuara, podía hacerlo sin que el sistema mismo no le diera una advertencia, solo no podía revelar información del futuro. El problema era el sufrimiento que tuvo que pasar para la etapa inicial y para que el dichoso sistema tuviera las ganas de decirle qué hacer. Si antes era inútil, ahora lo es más. Si bien, el sistema pudo haberle ayudado antes y decirle cómo usar sus talentos hidro. Pero no, solo apareció cuando algo importante sucedía, como aquella vez en la que apareció para informar sobre su identidad. Ni siquiera al inicio le dijo que era una reencarnación. Está bien, ella admite que lee novelas sobre reencarnación y todas esas cosas que te hacen ver que reencarnar en un mundo es súper fácil. No, señor. Nada fácil es convertirse en una reencarnación y llegar a un nuevo mundo. Adaptarse cuesta y bastante. Eso es lo que le molesta, que el sistema no sea más específico y ayude. Al menos le gustaría que el sistema fuera como el resto de sistemas, que se ayuda incluso dando instrucciones desde el tutorial. ¿Por qué el suyo es tan distinto al resto? Suspiró con pesadez, trató de calmar su enojo para que no lo notaran ninguno de sus 2 compañeros. Gracias a quien sea que la escuchara, nadie se dio cuenta de aquel suspiro. Ambos chicos estaban bastante ocupados con el Fatui, que no quería abrir la boca y revelar el paradero de sus compañeros. Ella era paciente. Y bien, ¿dónde está aquella lágrima? Diluc miraba con frialdad al pobre chico. Desde lejos podía verse el miedo que tenía y cómo no, si la mirada del pelirrojo era igual de feroz como la de un halcón. Aether se cruzó de brazos y esperó a que la boca del individuo se abriera para darles una respuesta. Está bien, exclamó con temblor. Ellos están adentro. Resulta que no fue necesario golpearlo para la respuesta, tal y como se imaginaba. Tras soltar un suspiro y poner los ojos en blanco, Agatha siguió a sus compañeros que se adentraron más en aquellas ruinas.
Pero para su sorpresa, el escenario era distinto al que ella conocía en el juego, no pudo evitar que el mal presentimiento creciera en su corazón. El desafío de las ruinas con el que se enfrentarían, no se trataba del mismo en el que se tenía que buscar una supuesta llave, sino que, tenían que derrotar a un grupo de Fatui de la élite. Electromartillador, boxeador Anemo, guardianes de cañón Hydro y Cryo y doncella de espejos. En total eran 5 enemigos con los que pelearían, sin dudarlo el trío invocaron sus armas. Yo me encargaré del electromartillador y el guardián de cañón Cryo, el dúo miró al pelirrojo que comenzó a dar las instrucciones. Viajero, tú encárgate del guardián de cañón Hydro junto con la doncella de espejos, y Agatha que se encargue del boxeador Anemo. Inmediatamente Agatha miró a Diluc. Si lo pensaba bien, puede que hubiera ventaja o pudiera que no. Aether peleaba contra 2 hidros, pero la doncella de espejos no era débil. Podía decir que incluso era más fuerte que el resto de los Fatui. No había de otra más que usar todo lo que había en sus manos contra su enemigo para ayudarlos. Agatha bajó una de sus manos a su cintura y tomó la máscara de Jaxa, la tomó y observó por un rato. No estaba convencida, pero no había otra opción por ahora, tendría que tomar el riesgo. Tras soltar un suspiro profundo se la colocó. Pronto la deuda kármica se manifestó alrededor de su cuerpo, quiso gritar debido al dolor en su cuerpo y mente. Miles de imágenes inundaron su mente. Las sombras del pasado se hicieron presentes, junto a ello, aquellas voces que la culpaban por sus errores cometidos en el pasado. Aether miró a su compañera. Se había sorprendido cuando sintió una peligrosa presencia a sus espaldas. Al principio pensó que se trataba de un enemigo, pero cuando observó a su compañera lo dejó helado. Diluc también se encontraba sorprendido, aquella energía impura era distinta al engaño que él llegó a usar, esta era más peligrosa y sobre todo, poderosa. Era algo nuevo para él. ¿Qué hace un Adeptus en este lugar? Uno de los Fatui abrió su boca, fue entonces que el pelirrojo prestó más atención a lo que decían. Adeptus, si mal no recordaba, son seres casi tan poderosos como un arconte. Ellos protegen de la nación de los contratos junto a su arconte. ¿Por qué un ser tan poderoso está en Mondstadt? No importa que sea un Adeptus, derrotemos a nuestros adversarios en nombre de la Tsaritsa. ¿Sí? Los 5 Fatui se lanzaron a la batalla contra los 2 chicos restantes, aquellos quienes los recibieron sin dudarlo. Mientras tanto, Agatha peleaba contra las sombras del pasado. Era la primera vez que usaba la máscara de Jaxa, jamás pensó que colocarla implicaría luchar contra el pasado. De nuevo maldijo al sistema por ser Inu. Bonanus abrió sus ojos después de tantos años sin ver la vida humana. A su lado se encontraba Agatha con la apariencia de su mundo. Aunque ambas eran la misma, había diferencias entre ellas. La dulce mirada de Bonanus había desaparecido de su reencarnación, ella solo tenía una mirada triste. Ninguna de las dos se miró dentro de aquel espacio en la conciencia de la Jaxa, no hasta que el escenario frente a ellas, mostró la guerra de hace 500 años. Para la Jaxa fue triste volver a ver los recuerdos del pasado, para Agatha fue curioso y asombroso. Los 5 Jaxa peleaban contra los seguidores del dios enemigo. No muy lejos de ahí, Morax peleaba contra un dios que albergaba una gran cantidad de energía maligna en su cuerpo. La Jaxa no tardó en darse cuenta que era aquel dios que provocó que sus hermanos y ella sacudieran la deuda kármica, lo que ocasionó que Bonanus apretara sus puños y gruñera. Agatha solo la miró por el rabillo de su ojo, en silencio, luego regresó su mirada a la batalla. Para cuando la guerra terminó, Morax se encontraba sellando a un dios con unas lanzas de piedra que Agatha reconoció como una de las islas de Liyue. No se parecía a la actual, debido a que las lanzas eran más notables. Poco después, el escenario cambió, pero ahora era distinto. La escena que mostraba su conciencia, era la del día en que la deuda kármica comenzó a sucumbir con más fuerza sus mentes. Bonanus lo volvió a recordar. Los 5 se habían perdido en la locura, llegando a olvidarse de ellos mismos, y todo lo que sus ojos podían ver era a su más grande enemigo. Bonanus aún recordaba cómo había visto en Menojías el rostro del culpable que destruyó a su familia. Miró sus manos, aquellas manos manchadas de sangre. Bonanus se sentía vacía y perdida como una muñeca sin sentimientos, el océano del cual ella llevaba en sus ojos, había muerto. Vivir solo se convirtió en una fantasía y deseó su muerte.
pero su muerte no llegó al día siguiente. Tuvieron que pasar 60 días para que aquel coral vacío se encontrara con el abismo frente a las playas de Liyue. Ese día, con el brillo más hermoso que el sol pudiera darles a los mortales, ella murió sin luchar. Llegó a pensar que una vez muerta, ahora descansaría de todo aquel. Grande fue su sorpresa cuando sus ojos vieron una sonrisa de bienvenida en un nuevo lugar. Lamento que tengas que llevar estos recuerdos contigo, Agatha. La voz risueña de la Yaksa Hydro sonó en su mente. La más joven la miraba con asombro. Aquella Yaksa sonreía con dulzura como si tratara de ocultar todo su dolor dentro de ella. Bonanus caminó sobre el agua que yacía bajo los pies de ambas. La Yaksa estiró su mano y tomó las mejillas de Agatha. Tal vez te sientas decepcionada de ser mi reencarnación. Agatha negó con un movimiento de su cabeza. Una pequeña curva se dibujó en sus labios y tomó la mano que se encontraba sobre su mejilla. No importa, dijo ella con una voz tranquila. No será fácil, pero te aseguro que repararemos el pasado. Bonanus sonrió con cariño y asintió soltando así unas últimas palabras para Agatha que solo ella podía leer. La conexión entre su yo del pasado y su yo del presente desapareció y ahora podía ver la batalla entre los Fatui y sus compañeros. Por última vez miró sus manos, la energía adéptica hizo presencia. Gracias, Bonanus. Ahora podía ayudar a sus compañeros. Bienvenida a tu verdadero mundo.